Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo. Hoy vamos a hablar de malezas. ¿Qué tema, no? REM de APRESID convocó una jornada para hacer una mirada sistémica en 6 pasos claves, dedicada a técnicos y productores, más otros temas luego de los avances. Hoy en Tiempo de Campo, REM de APRESID organizó una jornada en Cerodino de capacitación para manejar las malezas con una mirada sistemática. Estuvimos y se lo contamos. El concepto territorio no se refiere solo a la topografía del lugar, sino a las modificaciones que los habitantes de una comunidad hacen de él. La explicación de un entendido, el doctor Fabio Kettglas. Para el productor agropecuario, las malezas han sido y son una preocupación constante. Pero cuando se tornan resistentes, el problema es inmenso. Atentos siempre a acompañarlo, desde REM APRESID se organizó una jornada de capacitación para manejar las malezas con una mirada sistémica. Dialogamos con su titular. REM trabaja sobre aspectos preventivos, por eso estamos terminando de actualizar mapas a niveles nacionales de maleza, seguimos con capacitaciones y tratamos de ir un poco más hacia allá, hacia busca de soluciones, y eso es lo que queremos mostrar en este tipo de jornada y en otros eventos que hacemos. Hoy maleza es una necesidad muy importante para el productor y el técnico de la región, en realidad a nivel país, pero bueno, de esta región en particular, y quisimos hacerlo a campo porque a campo se pueden apreciar algunas cosas más, ustedes lo van a mostrar muy bien en el programa, y la mirada sistémica, que es lo que queremos hacer hincapié, es decir, no hacer una charla de control químico solamente, que es una pata importante y tiene su estación, pero sino ver cómo de diferentes puntos se puede manejar el problema, y hay que manejarlo, y cada punto suma un escaloncito en el manejo de malezas. En esta jornada, técnicos especialistas repasaron conceptos claves para realizar un manejo integral en 6 estaciones. En la primera de ellas, el ingeniero agrónomo Federico Sánchez del INTA Manfredi se ocupó de recalcar la importancia que tiene la limpieza de la cosechadora. Toda la recomendación que estamos haciendo acá es relacionada a la prevención de diseminación de malezas resistentes, porque como sabemos la cosechadora es la principal causa de diseminación de esas malezas. Normalmente hay lotes, como hemos venido hace un año por acá cerca en Totoras, donde hay un lote infectado con Amaranthus palmieris, donde la causante de la aparición de esa maleza es una cosechadora que vino del sur de Córdoba. Entonces es una de las principales causas y tenemos que prestar mucha atención, y más en un sistema como tenemos en nuestro país, donde más del 70% está en manos de contratistas y nosotros no sabemos dónde viene la máquina. Entonces es muy importante ayudar, tratar de evitar esa situación. Por eso recomendamos que sea el productor el que esté esperando al contratista y lo ayuda en este momento. También detalló en forma práctica una guía para que el productor realice una correcta limpieza de las cosechadoras. Entonces que el productor lo reciba, lo ayuda a hacer una sopleteada exhaustiva de lo que es la máquina. El contratista normalmente lo hace, pero nosotros lo que estamos pidiendo es que se destape los pisos de sinfines, de norias, que es donde se empieza a almacenar la semilla de malezas, que normalmente tiene bajo peso específico, entonces queda en ese piso. Hacer una buena sopleteada con aire y luego trabajar con heno. Nosotros estamos recomendando ya sea con heno de alfalfa o heno de algún rastrojo como puede ser trigo o cebada, que tenga buena cantidad de hoja. Embragamos la máquina, embragamos el cabezal, el sistema de limpieza lo ponemos a la máxima revoluciones que podemos, y hacemos introducir ese heno por la máquina, siempre con mucha precaución porque la máquina va a estar embragada, la barra de corte va a estar encendida, siempre por atrás de la plataforma. ¿Para qué? Para generar un momento que nosotros llamamos de autolimpieza, que es lo que normalmente ocurre cuando la máquina entra al lote. La máquina entra, si está sucia,
se llena empieza a cosechar, se llena de material no grano y expulsa todo ese material. Y es donde vemos los lotes, cuando la máquina está sucia, que siempre se contamina primero la cabecera o los lugares donde la máquina comenzó su trabajo. Entonces, para evitar eso, lo hagamos antes que la máquina ingrese el lote y lo hacemos simulando, utilizando este heno de alfalfa. ¿Qué hacemos? Lo introducimos por la máquina y la máquina va a hacer una especie, ese heno va a hacer un barrido en la zona donde nosotros nos llegamos con el aire, tratando de sacar esa semilla de maleza que queda en estos lugares almacenados. Si el productor sabe que tiene un lote que está muy complicado, o un lote que tiene bastante presencia de malezas, ver la posibilidad de que sea el último en sembrar para que sea el último en cosechar y no contaminar con la cosechadora el resto de los lotes. Y después, cuando la máquina entra en un lote, y más si viene un contratista, siempre hacerla trabajar en la cabecera o hacer una tirada que sea la que después nosotros vamos a prestar mucha atención a la hora del monitoreo, que la máquina no empiece a trabajar, empiece a trabajar por un lugar localizado, donde después podamos ver si hubo presencia o no de malezas. Y si hay manchones dentro del lote, esos manchones dejarlos para el último y no pasarle por encima al momento de la cosechadora, porque lo que vamos a hacer, vamos a ir alargando ese manchón, vamos a desparramar esa semilla y vamos a hacer que se agrande la superficie afectada. En la segunda estación, la ingeniera agrónoma Delma Faccini enfatizó que nunca es suficiente insistir en la recomendación de monitorear el lote para ubicar primero los problemas y realizar luego un reconocimiento de las especies que lo invadieron. De esta manera, podrá tomar la decisión más acertada de cómo controlarlas. El monitoreo es recorrer todo el lote. Hay distintas formas, puede ser en forma de W, en forma zigzagueando, en diagonal, pero recorrer todo el lote para poder identificar los manchones, porque las malezas generalmente se distribuyen en forma de manchones. Entonces, saber en esos manchones qué especies hay. Y el reconocimiento, entonces, en base a esos manchones, allí distinguir las especies que son, por qué están, qué especies son y si son difíciles de controlar. Saber qué tenemos en nuestro lote para poder después aplicar el herbicida correcto en la dosis correcta y sí, evitar el mal uso y las excesivas aplicaciones y dosis elevadas. Detalló las principales malezas resistentes que se encuentran en esta zona. Empezó a ver, hablando de las malezas de hoja ancha o latifoliadas, hay Amaranthus palmeri, que ha venido de la zona de Vicuña Maquena. Después el Amaranthus común, el Amaranthus quitensis o hybridus, que también, como hay ya biotipos resistentes al glifosato, entonces también se está propagando. Después hay otras como Gonfrena, Borreria, hablando siempre de las latifoliadas, entre las más importantes que se han distribuido en esta zona. Después, dentro de las gramíneas, bueno, hay sorgo de Alepo resistente, hay Eleucine indica o pata de ganso resistente, hay Echinocloa colonna o capín resistente también, y también dentro de otras gramíneas, pero ya de ciclo invernal, ryegrass, Lolium, que son resistentes también. Le realizamos la consulta soñada. ¿Es factible realizar una agricultura sin agroquímicos? En los últimos años hay muchos estudios en lo que se llama cultivos de cobertura, que es una manera mucho más sustentable de controlar malezas sin aplicar herbicidas. Entonces creo que vamos hacia eso. Ojalá. Por eso hay que concientizar al productor y a los técnicos. Un breve corte comercial y continuamos en Tiempo de Campo y consejos para hacer un control integral de malezas. No se lo pierda. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar.
Prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Regresamos a Tiempo de Campo y a la jornada que, organizada por RENAPRESID, capacitó a técnicos y productores sobre cómo manejar a las malezas con una mirada sistémica. Continuando con la secuencia ya expuesta, el ingeniero agrónomo Tomás Baigorria del INTA Marcos Juárez puntualizó sobre la importancia de realizar cultivos de cobertura. Bien, básicamente un cultivo de cobertura lo que está haciendo durante su periodo de crecimiento, desde abril básicamente hasta el momento de secado, septiembre estamos hablando, está compitiendo por los recursos, ¿no es cierto? Es decir, no vamos a tener emergencia de malezas en estas situaciones, básicamente por competencia de luz, nutrientes y agua. Posteriormente al secado del cultivo de cobertura, lo que va a suceder con respecto a un barbecho que viene de 6 meses o 5 meses sin un cultivo, lo que va a suceder es que en el barbecho la temperatura y la luminosidad llegan con mayor intensidad, entonces tenemos una emergencia más temprana que con respecto a un cultivo de cobertura. Entonces, el cultivo de cobertura lo que nos está haciendo es retrasando la fecha de aparición de emergencia de maleza, ¿no es cierto? En este caso, básicamente en esta zona, hablando de lo que es una emergencia de rama negra, por ejemplo, de primavera, o una emergencia de Amaranthus quitensis o Palmeri también en la primavera y durante todo el periodo de crecimiento de las hojas. Pero lo que va a pasar con esta cobertura es que al descomponerse con el tiempo, esta interferencia que estamos hablando, que es básicamente física, con la cual no deja llegar los recursos como la luz y la temperatura, que también no se logra calentar el suelo, es temporaria. Al descomponerse este residuo, empezamos a tener que se libera el suelo, empieza a calentarse y empiezan ahí a aparecer las malezas. O sea que con la cobertura estamos atrasando la aparición de malezas en un cultivo estival. Básicamente, o sea, nosotros no estamos en contra de las aplicaciones herbicidas, nada que tenga que ver con eso, sino lo que estamos tratando de hacer es que el herbicida que se va a aplicar, que es otra herramienta más para el manejo de malezas, posterior al secado del cultivo de cobertura, se tendrá que aplicar en el caso de un preemergente una vez que esta cobertura esté bien seca, tengamos un pronóstico de precipitaciones para que este preemergente sea aplicado al suelo y posteriormente realizaremos la siembra. Entonces, con esto vamos a tener un control de malezas que va a estar dado por el residuo que queda en superficie del cultivo de cobertura más el preemergente. De esta manera estamos en condiciones de salir con el lote, dentro de todo dependerá de las malezas que tengamos, ¿no es cierto? No son todos los lotes iguales, casi son como las personas, todos diferentes. Entonces, pero podemos llegar a estar saliendo con éxito una cosecha sin los problemas que estamos viviendo hoy en día, ¿no es cierto? El ingeniero agrónomo Tomás Baigorria opina que es necesario cambiar la mentalidad, salir del esquema de realizar solo controles químicos y utilizar más las herramientas culturales. Detalla las parcelas demostrativas y su comportamiento. Lo que tenemos en estas parcelas son un trigo sembrado en junio sin barbecho químico, es decir, no hemos usado herbicidas residuales, y en este caso estamos viendo una parcela que se ha secado muy temprano en espiga embuchada el trigo, y al lado tenemos una parcela de trigo que se ha secado básicamente comienzo de llenado de grano, que lo ideal se hubiese sido secarla en antesis, y al lado tenemos un trigo que ya está llenando grano y que iría cosecha. Y al lado vamos a tener un testigo donde no se ha pulverizado durante el invierno. Entonces ahí podemos ver la importancia que tiene el cultivo de cobertura mientras está compitiendo con las malezas, ya que el barbecho donde no se han hecho aplicaciones herbicidas está completamente cubierto por rama negra en este caso y peludilla, gamochaeta, que son dos malezas que están muy que se conocen mucho en esta zona y que bueno, da digamos, el grado de maleza muy bajo que tenemos en la cobertura da la importancia que tiene la competencia, ¿no es cierto? La competencia, y posteriormente secado lo que es la interferencia en lo que es luz y lo que es temperatura, y también teniendo en cuenta que la cobertura ha consumido muchos nutrientes del suelo que ya no están, entonces la maleza queda con menos recursos, ¿no es cierto? También del INTA Marcos Juárez, el ingeniero agrónomo Pablo Belluccini se explayó sobre el uso responsable de los herbicidas en la siguiente estación.
recomendando que el manejo químico debe ser parte de un control integrado, nunca el único. La jornada preside es muy buena y recalcamos siempre que la mirada integral que proponen ellos es una mirada que nosotros también estamos tratando de implementar, no solamente mirar en la parte química, sino también mirar lo que es prácticas culturales y prácticas inherentes al cultivo, como ser calidad de semilla, calidad de cura semilla, que nos ayudan, digamos, a una emergencia rápida y un buen control de malezas. Partiendo básicamente de la premisa de control químico, nosotros hacemos una estrategia basada en lo que es control en barbechos químicos, control en barbechos tempranos, usando productos que me permitan llegar a la época de realizar un barbecho intermedio en condiciones de aplicar algún producto, digamos, en un barbecho intermedio que me permita llegar limpio previo a la siembra del cultivo de soja y a la hora de aplicar residuales en el cultivo de soja. A la hora de aplicar residuales en el cultivo de soja, nosotros lo que también recalcamos siempre es que el suelo tiene que estar en condiciones de recibir esos productos, no tiene que haber verde en superficie. A la hora de aplicar un residual, en lo posible tiene que haber como mucho un 15, un 20% de verde, pero sí un suelo que esté, digamos, con una cobertura normal de rastrojo y que no tenga mucho verde que me interfiera en la llegada del producto residual al suelo. A la hora de elegir los residuales, es importante tener en cuenta la persistencia de estos en el suelo, la calidad que tengan el control de las malezas que por ahí apuntamos, y estar siempre consciente que los herbicidas residuales son herbicidas que trabajan en suelo y años muy llovedores pueden ser que tengamos problemas de persistencia de estos productos. Por su parte, para el ingeniero agrónomo Julián Echegoyen, manifestó que el proceso de aplicación abarca un conjunto de pasos que se deben sopesar responsablemente antes de efectuarse. Lo que nos pidieron desde la REM fue abordar temas como la importancia de la calidad de agua en aplicaciones agrícolas, problemas de deriva. Hoy tenemos un viento importante y podemos demostrar que sin dudas hay herramientas que hoy se pueden utilizar y que son importantes para lograr una aplicación agrícola de calidad, que sea eficiente, que sea positiva, digamos, para un excelente control de malezas y que además obviamente sea amigable con el ambiente y con la sociedad, ¿no? Cerró este abanico de propuestas la estación donde el ingeniero agrónomo Nicolás Montero Bulacio advirtió sobre la fitotoxicidad, una característica indeseable que afecta a la planta y que el productor debe saber identificar. La fitotoxicidad de los herbicidas, cuando nos referimos a las malezas, queremos que sea alta, cuando nos referimos a los cultivos queremos que sea baja, y saber identificar la fitotoxicidad nos permite también poder identificar el problema y actuar en consecuencia. Es una evaluación, generalmente esto no está sujeto a una medición paramétrica más que la que se puede hacer visualmente, ¿sí? Esto generalmente es identificar los daños, justamente para eso está esta estación, y en función de la intensidad del daño poder valorar el perjuicio que puede llegar a tener el cultivo. Lo que es fitotoxicidad, hay síntomas característicos según las familias de herbicidas. Por ahí las familias que producen solamente clorosis, que sería el marchitamiento de las plantas, es difícil de diferenciar entre sí, pero hay síntomas característicos de algunas especies, como puede ser el blanqueo de las láminas o presentación de coloración rojiza, o si no, alguna clorosis blanquecina entre las nervaduras. Ese tipo de fitotoxicidad es más fácil de reconocer e identificar a qué familia de producto pertenece, como el caso de los hormonales también, y en esos casos es mucho más sencillo diferenciar bien de qué producto proviene la fitotoxicidad. Siga en Tiempo de Campo. Luego de la pausa continuamos buscando el bienestar de la sociedad en la calidad del desarrollo local. No se lo pierda. Tauro y FMQ, equipos de soldadura eléctrica por arco y equipos de corte y plasma, ahora con tecnología Digi Micropi. Simple de llevar. Programe su puesta a punto y almacene la memoria ROM del equipo. No acepte imitaciones. Tauro, raza predominante. Regresamos a Tiempo de Campo.
Enfocamos la necesidad de un suelo sano. Vamos ahora por una calidad del desarrollo local. Recurrimos a la palabra del doctor Fabio Ketglas, máster en gestión de ciudades y experto en desarrollo territorial. Nos habla de sociedad y territorio. Nosotros estamos habitualmente, las personas comunes asimilan el territorio a la topografía. Y la topografía es lo que heredamos, digamos, la topografía es el relieve, son nuestros ríos, la disponibilidad de recursos naturales que tenemos en nuestro entorno, pero ese entorno territorial es afectado culturalmente por el hombre, de muchas maneras, con obras de infraestructura, con diseños institucionales, con medidas económicas. El territorio es una construcción nuestra, que recoge toda nuestra visión sobre el mismo, nuestros respetos y nuestras faltas de respetos. Entonces, cuando determinadas consecuencias territoriales se producen, es ni más ni menos que la síntesis de cómo hemos actuado respecto a esa topografía que le damos. Los holandeses siempre tienen un refrán que es muy interesante que grafica esto, dice, con su sistema de polders, etc. Dice, Dios hizo el mundo menos Holanda que le hicimos nosotros, ¿no? Demostrando que el territorio es una construcción, digamos. El aumento de capacidades sociales para incidir en la vida pública, digamos, o sea, que ese es el desarrollo, ¿no? Ese aumento de capacidades sociales es un resultado de un montón de políticas educativas, económicas, estímulos, la capacidad de una sociedad de pensar en el largo plazo, de ahorrar, de tener pulsión planificadora, de no tenerla. Yo creo que la receta no existe, pero sí que existen claramente indicios suficientes sobre lo que hemos hecho mal los argentinos, nuestro hipercoyunturalismo, nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo, que ha hecho que en distintos momentos económicos donde podíamos haber tenido oportunidades de mejorar nuestra prosperidad, de tener más recursos, y por supuesto de generar bienes públicos en beneficio de todos, los hemos desaprovechado un poco hay una cuestión de cultura política que nos ha operado en contra, ¿no? Hay en la Argentina talento suficiente y hay una necesidad, uno recorre el país, hay una necesidad de poder rediseñar la Argentina en términos territoriales, hay un hastío con este hipercentralismo actual. Y bueno, y hay una vocación de parte de los argentinos de tener ciudades más sostenibles, dispersas en el territorio, bien conectadas, que estimulen la innovación. Probablemente no tenga un fundamento científico lo que digo, pero soy optimista en el sentido que creo que a largo plazo lo vamos a poder hacer. El clic para mí es si somos capaces en alguna instancia de llegar a un acuerdo político. O sea que, es decir, bueno, hay un montón de cosas que la podemos poner en discusión, pero hay 4 o 5 cosas que la vamos a acordar y que tienen que ver con cosas que en nuestra historia han sido anclas que nos han impedido crecer. Uno es el manejo de la fiscalidad. La Argentina, casi todas sus crisis son crisis fiscales, o sea, significa que hay como un mito de que el Estado todo lo puede y entonces el Estado se transforma en una máquina de extraer recursos de la sociedad civil y eso le quita impulso a la economía. Bueno, un gran acuerdo fiscal en la Argentina, un gran acuerdo social. La Argentina no puede tener niveles de desigualdad territorial de 5 o 6 a 1 como tenemos ahora, entre lugares que son 5 o 6 veces más ricos que otros, y esto ha sido producto de la política. Bueno, si nosotros podemos ponernos de acuerdo en un pacto por la justicia, un pacto por la equidad y un pacto fiscal, de mínima, yo creo que probablemente el país pueda mejorar mucho. La calidad de vida de una comunidad depende también del grado de contaminación. Compartimos un proyecto que es una filosofía, Basura Cero. Comenzó en Filipinas con la idea de un reciclaje total, pero su enfoque definitivo es pensar en un sistema global a los desechos de la sociedad humana. Integró el contenido del encuentro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario. Muy poco se recicla de lo que generamos en la provincia, más que nada lo que se recicla es por lo que hacen los recuperadores informales y digamos lo que vemos es que tampoco hay políticas de integración de los recuperadores informales, de los cirujas, de los cartoneros a los sistemas de manejo de residuos. Entonces nosotros lo que planteamos es, ¿cuáles son las alternativas que tenemos ante esta situación? Tenemos una ley basura cero que se aprobó en el 2009 en la provincia, que lamentablemente no se está llevando adecuadamente a la práctica, pero que tiene, el enfoque de basura cero tiene muchas potencialidades para resolver no solo la crisis, los problemas locales que genera la basura, que generan los residuos, sino también de incidir positivamente sobre los grandes problemas
que enfrentamos como humanidad en este siglo. Realmente si tuviéramos un plan, un programa para manejar los residuos de otra manera, reciclando, compostando, recuperando todo lo que es posible de recuperar, de aprovechar, reduciendo, generando otros hábitos de consumo, realmente podríamos estar generando un efecto positivo para, por ejemplo, mitigar el cambio climático. Por razones medioambientales y económicas se promueve la biomasa. En el 5º Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Agrarias se presentó el proyecto de realizar biocombustibles a partir del cultivo de cardo. Empezamos nuestros primeros pasos en la investigación haciendo una caracterización de tipo bioquímica, y lo que estamos encontrando es que sí, efectivamente este cultivo tiene un alto potencial para obtención de biodiesel, bioetanol, y recientemente hemos analizado también las características para obtención de combustible de tipo sólido. Bueno, a partir de esto lo que esperamos es poder luego hacer las evaluaciones a campo, viendo cómo son el rendimiento, no solo de biomasa, de aérea, sino también de semilla, y a largo plazo esperamos poder probar esto en una planta piloto, de manera tal de poder el día de mañana incorporar, siendo optimistas, el cardo silvestre o el cardo cultivado como una alternativa de cultivos para introducir al sistema agrícola productivo. Y llegamos al final de este espacio. Gracias por acompañarnos, por apoyarnos, por mirar nuestra página web. Los invitamos a un nuevo Tiempo de Campo en 7 días a esta misma hora y por este canal. Y como siempre, le deseamos un excelente fin de semana.